Esto no es un demócrata hablando, es un senador republicano de Carolina del Norte, miembro del Comité Judicial del Senado, diciendo en vivo en CNN que no votará a favor de ningún candidato a fiscal general que excuse lo que pasó el 6 de enero de 2021 en el Capitolio. Y no es solo una advertencia vacía. Thom Tillis ya tumbó la nominación de Ed Martin para fiscal federal del Distrito de Columbia el año pasado, precisamente por su historial de defender a personas convictas por sus acciones ese día. La nominación fue retirada. Tillis también está bloqueando a todos los nominados de Trump para la Reserva Federal hasta que el Departamento de Justicia archive la investigación criminal contra el presidente de la Fed, Jerome Powell. Y cuando Trump llamó a Tillis un perdedor en Truth Social por pedir la renuncia de Kristi Noem y Stephen Miller, Tillis no se echó atrás. Este es el hombre que ahora le está mandando un mensaje directo a la Casa Blanca. El próximo fiscal general tiene que llegar con los ojos bien abiertos sobre su posición en el 6 de enero. Para entender por qué este momento importa, necesitas el contexto completo. Los republicanos tienen 53 escaños en el Senado versus 47 de los demócratas. Si los demócratas votan unidos en contra de un nominado, solo pueden perder 3 votos republicanos antes de que el vicepresidente Vance rompa el empate. Eso significa que, con solo 4 senadores republicanos en contra, un nominado se hunde. Tillis es miembro del Comité Judicial del Senado, que es donde los nominados a fiscal general pasan su audiencia de confirmación. Su posición en ese comité le da influencia directa sobre si un nominado llega siquiera al Pleno del Senado. Y la semana antes de que Bondi fuera despedida, 4 nominados judiciales de Trump se negaron en audiencia pública a confirmar que el comité fue atacado el 6 de enero de 2021. El senador Richard Blumenthal los presionó directamente, uno por uno, con preguntas simples. ¿Fue el Capitolio atacado el 6 de enero? Las respuestas que recibió usaban frases casi idénticas, que la caracterización del 6 de enero está sujeta a debate político en curso, que ocurrió violencia ese día, que como nominados judiciales no corresponde hacer caracterizaciones. El analista de Demand Justice encontró que de los 27 nominados judiciales de Trump en el segundo mandato que respondieron cuestionarios escritos, ni uno solo dijo que Biden ganó las elecciones de 2020 en términos directos. Ni uno solo describió lo que ocurrió el 6 de enero con términos que la mayoría de los americanos usaría: ataque, allanamiento, destrucción de propiedad. Ese es el patrón, y Tillis dice que ese patrón termina en él. Del organismo que vota para confirmar el gabinete del presidente. Senador Tillis, ¿cree usted que el presidente tomó la decisión correcta al despedir a Pam Bondi hoy? No estoy muy seguro. Vimos los informes que llegaron tarde ayer y durante la noche. No estoy muy seguro de cuál fue la razón para ello. Veremos posiblemente a otro nominado presentarse ante el comité judicial. Es un poco pronto para que yo entienda la lógica que hay detrás. Tuve una buena relación con el general Bondi. He oído que algunos de los informes pueden reflejar la frustración del presidente al intentar ciertos casos. Ya conoce mi postura. Tengo un problema con algunos de los casos que han llevado, como el que creo que es un caso falso contra el presidente Powell. Así que si esto se debe a ese tipo de frustración, tendría que discrepar respetuosamente del presidente. Si hay otros hechos relacionados con otros asuntos que no he visto reportados, me reservo mi opinión. Y senador Tillis, si hay un nuevo nominado, quiero decir, se dice que podría poner a alguien que ya haya sido confirmado por el Senado, pero si es un nuevo nominado, ¿mantiene su promesa de que no votará por personas si continúa esa investigación contra el presidente Powell? ¿Es algo que le gustaría escuchar del nuevo nominado que dejaría esa investigación? Bueno, hay 2 partes. Una es la investigación sobre Jerome Powell. No se confirmará a otro presidente de la Fed hasta que eso se resuelva o hasta que, por primera vez desde que se hicieron públicas las acusaciones, puedan realmente demostrar que hay, aunque sea, una pizca de actividad criminal. Tenemos a 7 miembros republicanos del comité bancario diciendo que no la hubo. Ahora, es un asunto aparte, pero para mí
el límite para alguien que suceda a Pam Bondi termina en el momento en que escucho que dijo algo que justifique los eventos del 6 de enero. He sido muy claro al respecto, así que espero que quien sea que tengan en mente para suceder a la general Bondi tenga muy claro mi postura sobre el 6 de enero. Por eso no apoyé a otros 2 nominados que pasaron por el Comité Judicial y no apoyaré a ningún nominado que piense que algún elemento del 6 de enero fue justificado. Y senadora Shaheen, quiero decir, obviamente el senador Tillis tiene razón. Parte de ese informe que escuchamos de fuentes era que el presidente estaba frustrado con el fiscal general por no perseguir lo suficiente a sus oponentes políticos. Quiero decir, en cierto modo ella sí fue tras varias de las personas que él quería que fueran procesadas. Intentaron acusar formalmente a varios de ellos. ¿Cuál es su opinión sobre su destitución? Bueno, antes que nada, estoy de acuerdo con Tom en sus 2 puntos sobre Jerome Powell y el 6 de enero. Creo que es muy importante que reconozcamos lo que sucedió el 6 de enero y que no procesemos a nadie por razones políticas. Y creo que no estoy de acuerdo con el presidente al decir que está destituyendo a Pam Bondi porque no está procesando a sus oponentes. Pero creo que una de las cosas que le ha causado problemas y por la que yo no voté ha sido cómo ha manejado los archivos de Epstein, porque eso ha sido un verdadero tema de preocupación pública. Y francamente, ella dijo que tenía todos los archivos, que los iba a publicar y los publicó por partes con nombres importantes y temas censurados y sin ningún compromiso real de perseguir a las personas que fueron responsables de agredir sexualmente a decenas, probablemente cientos de niñas. Y eso, el público simplemente no va a aceptar eso. Sí. Senadora Jen Shaheen y senador Tom Tillis, gracias a ambos por estar aquí para una entrevista bipartidista y por acompañarnos desde Seúl. Siempre apreciamos su tiempo, pero es agradable tenerlos a los dos juntos, así que gracias. Hablemos de lo que realmente acaba de pasar. Tillis hizo 2 cosas importantes en esta entrevista y merecen analizarse por separado porque son distintas en su naturaleza. La primera es la investigación de Jerome Powell. Tillis dijo sin ambigüedades que si el despido de Bondi tiene su origen en la frustración de Trump porque no fue suficientemente agresiva en investigar a sus enemigos políticos, específicamente la investigación al presidente de la Fed, Tillis tendría que respetuosamente estar en desacuerdo con el presidente. Y añadió algo que tiene consecuencias prácticas inmediatas. No habrá un nuevo presidente de la Fed confirmado hasta que esa investigación sea archivada o hasta que por primera vez desde que se hicieron públicas las acusaciones puedan probar que hay, aunque sea, un ápice de actividad criminal. Eso no es retórica. 7 senadores republicanos del comité bancario ya dijeron que no había evidencia de crimen. El juez Bosburn bloqueó las subpoenas del Departamento de Justicia diciendo que el gobierno no ofreció ninguna evidencia en absoluto de que Powell cometió algún crimen, aparte de desagradar al presidente. El departamento apeló de todas formas y Tillis está diciendo, mientras esa apelación no se resuelva en favor del archivo, ningún nominado al Fed pasa por él. El mandato de Powell como presidente del Fed ya va a expirar en mayo. La nominación de Kevin Warsh puede sucederlo hasta en el limbo mientras Tillis mantiene su bloqueo. Eso tiene consecuencias reales para la política monetaria, para los mercados y para el tipo de señal que el gobierno americano está enviando al mundo sobre la independencia de su banco central. La segunda cosa que hizo Tillis, y la más importante, es la línea entre el 6 de enero. Tillis fue completamente directo. El umbral para alguien que siga a Pam Bondi termina en el momento en que escuche que dijo una sola cosa que excuse los eventos del 6 de enero. He sido muy claro sobre eso. Y añadió el presidente para que nadie se confundiera. Ya aplicó ese criterio para bloquear a Ed Martin para fiscal federal del D.C. Martin fue considerado por su historial de defender a personas condenadas por sus acciones del 6 de enero. Su nominación fue retirada. Ahora bien, ¿por qué importa esto más allá de la política de confirmación? Porque lo que Tillis está describiendo como una línea roja
tiene que verse en el contexto de lo que la administración Trump lleva meses haciendo con la narrativa del 6 de enero. La misma semana en que Tillis hizo estas declaraciones, 4 nominados judiciales de Trump se negaron en audiencia ante el Comité Judicial del Senado a confirmar que el Capitolio fue atacado ese día. Sus respuestas usaban frases casi idénticas, como si hubieran recibido instrucciones. El senador Blumenthal lo dijo en la cara. Sus respuestas son prefabricadas, preensayadas, orwellianas en su negación de la realidad. Demand Justice documentó que en los cuestionarios escritos de 27 nominados judiciales del segundo mandato de Trump, ninguno dijo que Biden ganó las elecciones en términos directos. Ninguno describió el 6 de enero como un ataque. La mayoría lo llamó debate político en curso. Ninguno mencionó a los agentes de policía que perdieron la vida ese día o fueron heridos. Eso no es coincidencia. Eso es coordinación. Y Tillis, que es uno de los pocos senadores republicanos dispuestos a decirlo en voz alta, lo está poniendo como condición para su voto en el próximo fiscal general. La senadora demócrata Jeanine Shaheen añadió algo que cierra el cuadro. Su propia frustración con Bondi no es la misma que la de Trump. Trump la despidió porque no persiguió suficientemente a sus enemigos políticos. Shaheen tiene problemas con Bondi por lo opuesto, porque usó el Departamento de Justicia para proteger los intereses políticos del presidente, específicamente en la manera en que manejó los archivos de Epstein. Bondi prometió publicarlos todos. Los publicó en piezas con redacciones masivas, sin rendir cuentas a las víctimas ni ir tras los responsables del abuso. Eso es interesante porque tanto Tillis como Shaheen están diciendo lo mismo desde ángulos diferentes. Bondi fue leal a Trump, pero esa lealtad no benefició al país. Y el patrón que describe Shaheen, prometer transparencia sobre Epstein y luego no cumplir, es exactamente el mismo patrón que describe Tillis sobre el 6 de enero. Nominees que saben lo que se supone que deben decir para no molestar al presidente y lo dicen sin importar si es verdad. Aquí está el problema evidente y que tiene respuesta obvia. Si la línea roja de Tillis es que un fiscal general no puede excusar el 6 de enero, ¿pasa a esa prueba Todd Blanche? Blanche fue el abogado personal de defensa criminal de Trump durante sus juicios. Su trabajo era defender a Trump de las acusaciones relacionadas, entre otras cosas, con la conspiración para revertir los resultados de 2020 que derivó en el 6 de enero. En CPAC dijo que la presión de la base MAGA lo motiva. No ha hecho declaraciones claras sobre el 6 de enero. Y Tillis dijo específicamente que no ha indicado si apoyará u opondrá a Blanche si Trump lo nomina permanentemente. Eso, en sí mismo, es la historia. Hay algo en esta entrevista que se queda entre líneas y que merece decirse directamente. Thom Tillis es un senador republicano que está a punto de retirarse al final de su mandato. No tiene reelección que ganar ni perder, y esa libertad es exactamente lo que está usando. Ha bloqueado nominados de su propio partido. Ha dicho que Trump estuvo mal en el 6 de enero. Sus palabras exactas fueron que lo que hizo el presidente fue una porquería. Ha pedido la renuncia de Kristi Noem y Stephen Miller. Ha bloqueado a Ed Martin. Está bloqueando al sucesor de Powell en la Fed. Y ahora le está mandando un mensaje directo a la Casa Blanca sobre el próximo fiscal general. Hay un senador republicano dispuesto a decir en voz alta que el 6 de enero fue un ataque, que la investigación criminal a Powell es una persecución política y que tiene una línea que no va a cruzar sin importar quién esté en la Casa Blanca. Esa es la historia real de esta entrevista. No que Tillis está siendo heroico, está haciendo lo mínimo que cualquier persona que respeta la verdad debería hacer. La historia es que en el Partido Republicano de 2026, hacer ese mínimo convierte a alguien en una anomalía notable. Dale like si llegaste hasta aquí, comparte esto y suscríbete para no perderte lo que se viene.